¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, al devocional de todas las mañanas basado en un capítulo diario de la Biblia. Estamos leyendo el libro de Oseas y hoy toca leer el capítulo número 4 del libro de Oseas. Gracias por acompañarnos, suscríbete al canal, comparte también y para que podamos llegar a muchos más con el estudio de la palabra de Dios. Quédate hasta el final, vamos a pedir la bendición de Dios y entonces leeremos el capítulo número 4. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de meditar en tu palabra y encontrar lecciones para nuestra vida diaria. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra. Bendice a cada oyente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos leyendo y conociendo más acerca de la misericordia de Dios. Hoy toca el capítulo 4. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Este es un mensaje. Oíd palabra de Jehová, dice hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios está confrontando a su pueblo que oigan, porque no tienen el conocimiento de Dios, porque no quieren tener ese conocimiento y las indicaciones que Dios les está dando. ¿Por qué? Porque ellos no hacen caso a las indicaciones de Dios. Por eso, con una forma contundente dice: oíd, porque es palabra de Jehová. Esta mañana lo que estamos escuchando es palabra de Jehová. Y entonces dice, ¿cuál es la condición del pueblo que se encontraba en ese tiempo y la condición en la cual hoy el pueblo se encuentra? Dice, porque el versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Esto es interesante lo que está sucediendo. Dice que todo esto se practicaba en el pueblo de Dios. Mentían, juraban. Entonces dice la palabra, hurtaban, adulteraban. Y es lo mismo ahora en este tiempo que sucede en nuestro alrededor, en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos orienta, ¿verdad? La palabra de Dios nos abre el entendimiento para que el ser humano no siga en estas cosas, ofendiendo a Dios. La misma historia, la misma condición como se encontraba el pueblo, es como se encuentra hoy el ser humano, nuestro mundo, en estos últimos días. Y por eso el mensaje es el mismo, porque la palabra de Dios es la misma. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es tu situación? ¿En qué estado tú te encuentras viviendo? Mientes, matas, hurtas, adulteras, cometes homicidio. Y es lo que escuchamos todos los días. Es urgente que este mundo oiga la palabra de Dios, porque Dios traerá un juicio. Y hay en este momento, está hablando que antes de eso Dios está llamando al arrepentimiento. Y Dios te está llamando para que cambies tu forma de vivir, tu conducta, en el nombre de Dios. Vean lo que dice. Por lo tanto, el versículo 3 es muy claro en mencionar: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, como con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y habla de un juicio. Así como pasó con el pueblo, ahora el Señor también nos advierte de un juicio.
donde todos serán juzgados. Aún dice aquí, hasta los peces del mar morirán frente a ese juicio tan grande, porque Dios conoce cada ser humano y la condición del ser humano. Entonces, de cada ser humano dice: ciertamente hombre no contienden ni reprenden a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por lo tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Resisten al sacerdote, pues el sacerdote, su función era también de advertir al pueblo, de enseñar al pueblo. Pero la palabra de Dios menciona que tampoco quisieron escuchar los mensajes de Dios a través de los profetas, de los sacerdotes, de los dirigentes. Al contrario, muchos de ellos se desviaron también junto con el pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el veredicto que Dios está anunciando? Caerán, por tanto, en el día. Caerán contigo también los sacerdotes, que desviaron el consejo, que desviaron la palabra. Y viene aquí la consecuencia, el castigo, la justicia que Dios tiene en su infinita misericordia. Así como sucedió con el pueblo, sucederá también en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. No te resistas a la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Sigue las indicaciones de Dios. Arrepiéntete. Ven a Dios para que Él te pueda perdonar y puedas cambiar tu forma de vida, no por ti mismo, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí está diciendo claramente, versículo 6 menciona el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios es tan clara, tan sencilla, que dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Muchos piensan que el conocimiento que tienen es suficiente para salvarte. El pueblo pensó con el poco conocimiento que tenía era suficiente. No podemos por nuestro propio conocimiento, nuestro propio camino, nuestras propias palabras salvarnos. Necesitamos el conocimiento del cielo, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de abrazar la palabra de Dios con alegría, con gozo, de no desechar la palabra de Dios. Y entonces encontrar en la palabra de Dios el conocimiento. Este será el fin. Todos aquellos que desechan la palabra de Dios, que nos trae el conocimiento de la salvación, de la redención, del perdón, de la justicia, serán desechados. Y entonces dice, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Dejaron a Dios y empezaron a caminar en sus propios caminos, una conducta reprobable delante de Dios. Y dice él, y yo les pagaré conforme a sus obras, porque Dios es justo. Él conoce cada palabra, cada hecho, la vida de cada ser humano, y Él entonces pagará de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Dios es un Dios justo, dice. Por eso dice, versículo 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde,
porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Dejaron a su Dios, dejaron las indicaciones de Dios, desobedecieron las leyes de Dios con tal de seguir en sus propios caminos. Versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron y incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Por las consecuencias que no enseñaron a sus hijos, siguen el mismo camino, siguen el mismo ejemplo como padres. Y este es lo que Dios nos está poniendo. Todas veces que nosotros seguimos, enseñamos a nuestros hijos, vamos por el mal camino, también ellos seguirán y serán destruidos, dice el Señor, porque no queremos el conocimiento de Dios. Dios quiere que aceptemos su conocimiento. ¿Para qué? Para orientar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean criados en el camino del Señor y no en el camino equivocado que los lleve a la destrucción, dice Dios. Tenemos que enseñar, tenemos responsabilidad con nuestros hijos de enseñarles los principios y las verdades eternas de Dios. Dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Dios nos está llamando, que somos los responsables también de enseñar, de instruir a otros en el camino de Dios. Entonces dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que le avergüenza. El pueblo fue tanto que amó lo que avergüenza, y es lo que a veces el pueblo, el ser humano, lejos de Dios, ama las cosas que trae vergüenza a su familia, vergüenza a sus alrededores, y no le importa. Todos tipos de vicio que avergüenzan tu familia, tu vida, te desorientan aún más de Dios. Y Dios quiere sacarnos de eso que nos avergüenza y no amar las cosas esas que nos avergüenzan, sino que aborrecer esas cosas y amar las cosas de Dios, que es su palabra, que no nos avergüenza, sino que nos da bendición y nos da salvación. Versículo 19. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y esto se cumplió, estas indicaciones se cumplió con el pueblo de Israel. Dios fue claro, Dios los llamó, pero ellos amaron más las cosas que les traían vergüenza. Querido amigo, ¿cómo te encuentras ahora? Este mismo mensaje que fue para el pueblo es para nosotros ahora, para todos aquellos que vivimos en este tiempo y podamos amar la palabra de Dios, las indicaciones que Dios nos enseña, porque si no, vendrán las consecuencias que nos llevarán a la destrucción y nos llevarán a juicio. Por eso la bendición siempre está allí, entienda usted. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra y no avergonzarnos de tu palabra, porque tu palabra es conocimiento. Oramos por cada uno de tus hijos y en forma especial en este momento sé que hay varios que están pidiendo por la salud, por alguna situación en su familia. Te pido que tú los atiendas en tu infinito amor y en tu gran misericordia.
sanes a tus hijos que están pidiendo por salud. Salud espiritual primeramente. Si tú quieres darle sanidad en este momento, darle sanidad física, tú tienes el poder. Cada uno de ellos tiene su necesidad y tú puedas suplirla en tu infinito amor. Guárdalos en tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 5.